Hola, bienvenidos a todos a la sección de entrevistas de Vivir sin migraña. Si acabas de aterrizar aquí y no me conoces, yo me llamo Séfora y soy la creadora de Vivir sin migraña, puesto que soy exmigrañosa desde hace 16 años y desde hace casi 7 años acompaño a otras personas para dotarles de herramientas para que su cerebro apague los síntomas de migraña. Y hoy tenemos aquí a alguien en persona. Aseguro que tiene piernas, yo normalmente no veo a las personas completas y tenemos aquí a Mía. Mía, muchas gracias por haber venido hasta aquí. Muchas gracias a ti. Un placer y súper ilusionada de estar en este No tengo espacio. práctica, no sé si mirarte a ti, mirar a la cámara. Sí, hay que Bueno, mirar allí. habrá que ir aprovechando la situación y la circunstancia de tener aquí a Mía, que Mía es una mujer encantadora y que me apetecía muchísimo que conocierais porque ella es facilitadora de la terapia de reprocesamiento del dolor crónico y además es coach especializada en mindfulness y trauma. Y además, obviamente, es exmigrañosa. Bienvenida, Mía. Muchísimas gracias, Sephora, de nuevo. Encantada de estar aquí y con muchísima ilusión. Bueno, a Mía la conocí de una manera un poco rocambolesca, porque yo siempre estoy rastreando y buscando a personas que hablan de migraña y ya me había salido un par de veces o tres por las redes sociales y un día digo, a ver, voy a tomarme el tiempo de investigar, de ver quién es Mía y contacté con ella porque a mí me gusta pues conocer, aprender y compartir todo lo que sea beneficioso para el tema de la migraña. Y casualidades de la vida, Mía vive al lado mío, es exmigrañosa, ha ido a mi cole. Bueno, yo iba 1 o 2 años detrás tuyo, Sí, un par o tres, creo, 3 años serían detrás 3 tuyo, años y hemos ido al mismo cole y al en mismo el instituto. instituto. O sea, yo creo que habremos comprado dulces en la misma tienda, habremos ido a los mismos parques a jugar y de alguna manera hemos tenido pues una vida paralela. Así Totalmente. que tenía que traer a Mía. Y bueno, vamos a comenzar como siempre echando un poco la vista atrás, porque hace ya pues 25 años, ¿no? Cuando tú tenías 25 años Mm, y después de un montón de accidentes casuísticos, ¿no? sí. Te encontraste con muchísimo dolor. Mía tenía migrañas, tenía artrosis, perdón, rectificación cervical, lo estoy leyendo porque tenía un listado enorme, dolor crónico, Y, migraña, fatiga y y lo lo que no que, te y lo que dijeron. no sale, porque la verdad es que tuve síntomas en esos años por todo el cuerpo. Madre mía. Y entonces tu vida en aquel entonces, ¿cómo era? Ah, bueno, todo apareció tras un accidente de tráfico con la moto, me rompí la clavícula y además, bueno, me hice diversas esguinces, no me operaron y al cabo del tiempo no me encontraba bien, tenía migrañas, tenía dolores de cabeza, pero más o menos iba tirando. Luego me fui a vivir a Londres y allí tuve una gran crisis, ¿vale? Porque ahí ya tenía también vértigos, migrañas, dolores de espalda. Fui a diferentes especialistas allí en Londres. No sabían qué decirme, no encontraban el qué, y entonces me tuve que volver a Barcelona y a vivir con mi madre, porque claro, es que no podía ir a trabajar, básicamente no me podía sostener. Entonces volví a Barcelona y seguí con diferentes pruebas, pero bueno, que años anteriores, cuando me rompí la clavícula, fue también cuando me dijeron eso, el diagnóstico que tenía hernias, artrosis, protusiones, rectificación cervical y que diera gracias si me levantaba de la cama. Madre. Entonces, claro, yo igualmente seguía buscando formas, ¿no? Con diferentes técnicas más holísticas y pues durante un tiempo me funcionaban, pero luego me dejaban de funcionar y bueno, entonces no había internet. Exacto, lamentablemente. O sea que yo recuerdo alguna escena de salir de alguna terapia de estas más físicas, sentarme en un banco, tengo una imagen y llorando porque ya no es que no me funciona y he probado 200 cosas ya, sino que ¿y ahora qué? ¿No? Que al menos hoy en día tenemos internet con millones de especialistas, con diferentes terapias y siempre puedes seguir buscando, ¿no? Pero en aquel entonces la verdad es que era durísimo. Claro. Además, fijaros lo que dice Mía, que es súper interesante, ¿no? El listado tan largo de sintomatologías, de motivos, ¿no? Me Mm. gustaría que no solo las personas que nos escuchen se queden con, en mi caso, la migraña, porque cuando el cerebro enciende el dolor neuroplástico, no solo activa la migraña, activa las contracturas, la tensión muscular, la fatiga, la ansiedad, un conjunto de síntomas que, claro, tú vas al médico y son como difusos, variables, multifactoriales y a veces cuesta de encontrar la tecla. Incluso hubo un médico que casi casi te decía ya fibromialgia también, ¿no? Porque los médicos se contradecían. ¿Cuáles eran las indicaciones? ¿Qué te decían que tenías que hacer?
Bueno, yo también acabé en la unidad del dolor, Mm. me dijeron que seguramente que tenía mi fibromialgia y yo recuerdo tras hacerme un montón de pruebas, el médico me dijo que era demasiado joven para tener fibromialgia. Como si la edad fuera un condicionante Sí, para el bueno, diagnóstico, también me dijo pero que bueno, mejor, mejor. que era confuso y yo Ujú. creo que me lo dijo, lo guardo con gran cariño, porque yo creo que Mm. me lo dijo me vio igual tan desregulada, ¿sabes? Tan nerviosa que dijo, buah, es que como le dé este Claro, tal, me la cargo ya para directamente. protegerte. Exacto. Y luego más tarde hubo un médico, por fin, es que no recuerdo exactamente si fue este o fue otro, no, fue otro, que me comentó que, bueno, que él conocía personas con las mismas lesiones que tengo yo y que no sufrían de dolor crónico, que habían ido allí a la consulta, pero por otro asunto. Y me dijo, entonces, la evidencia es de que si hay otras personas que tienen hernias, que tienen artrosis, que tienen rectificación cervical y todo tu pupurri, Listado. y no tienen dolor, eso quiere decir que podría ser que tú tampoco tuvieras dolor. Me dijo, yo no Mm, sé cómo ayudarte, qué bien. pero esa posibilidad existe. Y yo de allí salí que, bueno, me explotaba la cabeza porque era a la vez, ¿qué me está contando este hombre? ¿No? Fue el primero y el único que me dijo esto. Y además, pero fue mi oportunidad de decir en qué grupo quiero estar yo, que eso siempre se lo pregunto a todas las personas con las que trabajo, que es en qué grupo decides estar. Porque la intención es súper poderosa y empezar a ver de que si hay gente que tiene lo mismo que yo y no tiene dolor, eso quiere decir que yo también puedo conseguirlo. Exacto. La simple creencia, la creencia te abre la posibilidad y el cerebro puede grabar nueva información, porque cuando no hay Exacto, lesión se activan las zonas del cerebro de la memoria y el aprendizaje. No es lo exacto. mismo que el dolor crónico. Y ahora que ha dicho ella esto de la espalda, no puedo estar más que girarme y recomendaros este libro de terapia para el dolor crónico, porque es que es lo que está explicando ella y que os recomiendo un montón y que ella luego también profundizará. Hay personas con lesiones que no tienen dolor. Exacto. Entonces eso a ti te abrió una rendija, ¿no? En la ventana de se puede. Exacto. Y luego también está el tema de las neuronas espejo, ¿no? También, claro, exacto. Es que Así que todo contribuye, en que además si te rodeas con personas que tienen, posiblemente puedan tener alguna lesión, pero que no tienen dolor, ahí tú puedes copiar, porque el cerebro es neuroplástico. El cerebro aprende, el dolor se aprende. Igual que lo aprende, lo puedes aprender. Pero ahí es donde tenemos que tomar, ¿no? Esa acción, ese modo activo, ¿no? Y proactivo. exacto, así que solo por ver este vídeo, por eso os quería Mm. traer a Mía, podéis inspiraros, vuestro cerebro puede ver que es posible y puede haber una bajada de la valoración de amenaza y aprender vuestro cerebro a no doler. O sea que es importante, muy importante la formación, la información y luego el cambio y el aprendizaje. Claro que eso es un Exacto. trabajo posterior. Bueno, pues teníamos a Mía en un banco llorando. A lo mejor yo me crucé contigo, no lo sabemos, en el mismo barrio. Yo te habría dicho algo, Mía, seguro. Y dijiste, vale, se puede hacer algo. Entonces, ¿qué Mm. hiciste? Pues bueno, no me dio ninguna indicación, así que lo que hice fue seguir probando, ¿no? Con diferentes especialistas hasta que en el último que fui, bueno, me dijo que no podía hacer nada más por mí, que me dejaba incluso las sesiones, no sé si era mitad de precio, me hacía como un precio muy, muy especial porque dice, tu caso es súper atípico y me gustaría continuar, pero yo era como, cada vez que salgo de aquí, vuelvo a casa y tengo migraña. Hmm. Entonces fue como, no. Lo curioso de todo esto es que desde jovencita, bueno, en mi casa siempre ha sido una biblioteca y ha habido pues cierto interés en el tema del desarrollo personal, del tema emocional, etcétera, etcétera. Y además en este centro de terapia pues había el libro del agua, ¿no? El del Masamoro. Ah, sí. Masamoro. Ujú. Y No sé si entonces quieres contar un poco lo que es para la gente que no conozca. es lo del tema de, bueno, que somos generalmente, ¿no? ¿En qué grado es? ¿En qué porcentaje? ¿Un 80%? Ah, ¿No? bueno, en Somos mucho agua. En porcentaje un agua. porcentaje muy alto somos agua. Y que el agua también, depende de la vibración, ¿no? Toma diferentes formas, ¿no? Entonces, ponen, por ejemplo, el ejemplo, ¿no? De con música o con cierta actividad, ¿no? De agradecimiento y de estar en un estado de alegría, pues que todo entra en armonía. Y cuando es todo lo Ujú. contrario, hay desarmonía, hay desequilibrio en el cuerpo.
Entonces, con todo esto, más cositas, ¿no?, que fui leyendo, me hizo reflexionar que yo en ese momento, también en ese momento fue un momento de crisis existencial mío, y fue un día, recuerdo exactamente ese día que estaba en casa y diciendo, "Buah, hasta en ese momento estaba mal con mi pareja, mal en el trabajo, mal con amistades". No pasaba realmente nada grave, pero mentalmente sí. Era como que pasa todo, es como que todo me atacaba, ¿no? Todo me hacía daño. Y entonces fue un momento de reflexión de decir, el factor común de todo ello soy yo. Y eso fue como un zasca. Fue tremendamente doloroso, pero a la vez transformador, porque fue como, "Buah, esto necesito cambiarlo". O sea, tengo mucho conocimiento, ¿no?, de desarrollo personal, de bla, 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 pero fue el momento de decir, me tengo que poner en marcha. Sí, sí. Bueno, Mía es mi gemela perdida, ya hemos visto que tenemos muchas cosas en común y yo también me empecé a obsesionar con el conocimiento personal y yo me iba al Hospital de San Pau, que tiene una biblioteca de medicina, y yo podía entrar ahí, me colaba porque no era médica, pero entraba ahí a estudiar, y también a la Universidad de Barcelona, la de psicología. Y ahí fue cuando yo me empapé. Y bueno, viene esa ruptura de, bueno, quizá estoy yo haciendo algo en mis aguas internas, en mi Exacto. sistema, en mi organismo, Muy buena. que está desequilibrando mis moléculas o algo, te faltaban piezas del puzzle, ¿no? Y seguiste formándote e incluso te fuiste de viaje, ¿no? Con una mochila que me decía que pesaba, ¿cuántos kilos? 30 durante No, 3 años. Sí, unos 20 kilos por detrás, un poquito menos, porque ese además es el máximo que permite la mochila, y cuando embarcas, y ya no, es que ya era demasiado. Te caías para atrás. Sí, y luego llevaba otra delante con el portátil, con todo, que igual pesaba tranquilamente 8 kilos. ¿Y cómo pasó Mía de estar llorando en un banco porque no sabía la solución a viajar 3 años con una mochila de 30 kilos, sin fatiga, sin unos dolores tan recurrentes? Pues primeramente investigué mucho también el tema de que pues otras personas no tenían dolor con las mismas lesiones y yo sí, la posibilidad existía, y yo también veía que cuando estaba más tranquila, cuando estaba más equilibrada, todo iba mejor. Y poco a poco, de forma paralela, pues me fui metiendo mucho en todo este mundo del desarrollo personal, empecé a estudiar, a hacer cursos, a mirar un montón de vídeos por internet, porque bueno, además pues soy una persona que siempre he estado estudiando, o sea que me es fácil, ¿no?, el seguir buscando información. Entonces poco a poco fui notando que me sentía mejor. Yo también siempre he hecho yoga, empecé a ver cuándo hacía yoga me sentaba bien y cuándo no, entonces era también mi estado emocional, cuando estaba en conexión conmigo y jugando con mi cuerpo, ¿no?, y de forma amable, pues como que realmente me funcionaba y me relajaba mucho, ¿no? Entonces empecé también a meditar, a hacer, bueno, todo un tipo de ejercicios también a nivel de reprocesamiento, de cambio de patrones mentales, ¿no?, de empezar a darle la vuelta a mis percepciones, ¿no?, el darme cuenta, como hablamos antes, de esa hipersensibilidad, ¿no?, de darme cuenta de pues que yo era una persona sensible y que bueno, luego cuando lo veía con retrospectiva, ¿no?, veía esa sensibilidad, ¿no? Entonces el aprender a tratarme desde otro lugar, empezar a cambiar mis pensamientos, bueno, fue un cúmulo de mucho tiempo trabajando en mí misma y en entrar en equilibrio conmigo y con mis relaciones. Hasta la guinda del pastel de algo que yo he descubierto hace relativamente poco, que es la terapia de reprogramación del dolor crónico. Esto fue lo que te encajó todo, ¿no? Sí. Yo ya sabía que la migraña es una cefalea primaria, que no hay lesión, que es un cerebro alarmado, como bien está diciendo Mía, ¿no?, que nosotros desde la conciencia podemos alarmar o no al cerebro con el aprendizaje, con la repetición, con la exposición, pero llegó esta terapia a tu vida y tú dijiste, es esto. Claro, después del viaje, del viaje que fueron unos años, pero bueno, volví a Barcelona, luego me iba y notaba que cuando volví a Barcelona, pues cuando estaba fuera de viaje estaba fenomenal, porque siempre pues me ha gustado mucho estar en contacto con la naturaleza, etcétera, etcétera, y ahí pues siempre andaba descalza, siempre estaba en armonía, más o menos. Aunque estaba trabajando, pues estaba medio de vacaciones, ahí todo iba fenomenal y podía dormir en cualquier sitio y cargar y no pasaba nada. Pero cuando llegaba a Barcelona con mi silla súper ergonómica y mi colchón de látex y todas mis comodidades,
Notaba molestias y lo que te comentaba anteriormente Ujú. también, notaba como que tenía un traje de, Neopreno. neopreno, eso, 2 o 3 tallas menos que mi talla y al final de tanta tensión pues me empezaba a notar un poco contracturada. La verdad es que ya no tenía realmente dolor, pero sí que le veía las orejas al lobo. Entonces Ujú. era como, "Buah, tengo que parar, tengo que relajarme", ¿no? Ponía en práctica mi kit de herramientas y entonces lo mantenía. Pero seguía notando esos picos, ¿no? De esas pequeñas crisis, las seguía teniendo y era, ¿qué será, no? Hasta que encontré la terapia de procesamiento de dolor crónico, que fue un día que ese día lloré. Me reí, lloré, porque además ese día estaba con el traje de neopreno. Viene de Estados Unidos Sí, esta terapia, ¿verdad? totalmente. Y, y bueno, entonces cuando lo leí y vi que era ciencia, que todo lo que había estado haciendo yo, o sea, estaba ahí, fue como, madre mía, qué fuerte. Y además, bueno, me faltaba una pequeña pieza que era la de que quien estaba ocasionando, quien siempre, siempre, siempre activa el dolor, es el cerebro. Entonces es una mala percepción, es un pequeño error del cerebro porque percibe un peligro, ¿no? Y ese peligro muchas veces no tiene por qué ser físico, puede ser de otro tipo. Esa fue una tecla que me ayudó a darme más tranquilidad porque ya ese punto de incertidumbre que podía tener antes de qué es lo que está pasando realmente, ¿no? Aunque ya más o menos lo intuía, pero el poder leerlo y darme cuenta de que era ciencia, de que estaba demostrado, de que encima el camino por el que había seguido era Correcto. el adecuado para mí. Pero verlo eso fue como hizo todo un clic y ese día, o sea, fue empezar a leer y a cabo de media hora el traje de neopreno se fue, Los síntomas se fueron. todo se fue y fue como, es que no puedo describir, pues ya se me está poniendo la piel de gallina porque me dio un subidón y fue como eso, llorando y decir, increíble, 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 era como necesito gritar o salir por la ventana Decírselo a todo el mundo, ¿no? y decirle a todo el mundo, por favor, leer esto porque Exacto, exacto. es que no hay palabras, no hay palabras porque la gente que tiene dolor crónico o cualquier tipo cualquier tipo de dolencia, síntomas crónicos, cuando llevas muchos años es tan desesperante y es tan que cuando ves que hay solución es como lo que quieres es contárselo a todo el mundo para que nadie tenga que pasar por nada Exacto. como tú, ¿no? Pues te doy las gracias porque lo que estás diciendo ahora va a hacer que alguien llore, que diga es esto, ¿no? Porque a mí durante semanas y meses me escribirán y dirán, encontré la entrevista de Mía y me ha cambiado la vida. Y eso es lo Ojalá, bonito. No, no, me pasa siempre, ya lo ojalá, verás. ojalá. Lo que me gustaría hacer un inciso que creo que puede ayudar mucho a las personas que nos escuchan, y justo lo estaba comentando con un seguidor de mi cuenta de Instagram estos días, y es que hay personas que, claro, yo, por ejemplo, en el caso de la migraña no hay lesión. Pero en tu caso, por ejemplo, había hernias, había cosas que podían físicamente haber desencadenado el dolor. Pero cuando un dolor lleva más de 3 meses, cuando cambia según tu estado emocional, cuando si hay distracción se apaga, te puede ir dando pistas de que hay un dolor neuroplástico. Y ahora viene la reflexión interesante que os puede ayudar a concretar y aterrizar todo esto. Y es que el dolor neuroplástico, el que se da, que enciende el cerebro y deja encendido durante muchos meses o años, puede deberse a dos tipos de situaciones. O que no haya lesión, como la migraña, o que haya una lesión y se haya curado. Y el cerebro sigue encendiendo el dolor. O sea, te operan de la rodilla, tú estás curada de Exacto. la rodilla, pero el dolor de rodilla sigue. Entonces hay muchas personas que me dicen, ya, pero es que a mí me han operado de la rodilla, ya, pero es que en la rodilla ya no tienes nada, es el cerebro que se queda enganchado. Entonces quería hacer esta reflexión porque muchas personas me dicen, ya, pero es que yo tengo rectificación cervical, ya, pero eso ya se arregló, ¿no? Ya está solventado, no es necesario que el cerebro O encienda el incluso dolor. hay algunas, por ejemplo, hay algunas pequeñas lesiones que son propias, ¿no? Degenerativas del cuerpo, pero que en realidad no tienen por No qué son doler. Y causantes. luego tenemos también el síndrome del miembro fantasma, ¿no? Que es como súper visible, ¿no? Personas que les han amputado una parte del cuerpo y les sigue doliendo y dices, ¿cómo puede ser? Se lo está inventando para nada. El dolor siempre, siempre, siempre es real y es que esto además me encanta puntualizarlo. Es real y tú no tienes la culpa. Exacto, Es nada, ante nada. todo. Es Y el cerebro. los niños tampoco se lo inventan, que a veces no Exacto. les hacen caso. Pero ¿cómo te va a doler la cabeza otra vez? Pues le duele. Sí, el dolor es real y además se demuestra en resonancias magnéticas, o sea que se encienden las mismas partes del cerebro a que es real o incluso te lo pueden producir por hipnosis Artificialmente. y se enciende la misma parte del cerebro. Así que, pues como lo del miembro fantasma, ¿no? Aunque la zona no esté, aunque esté curado, eh, lo está activando el cerebro porque lo recuerda
o porque eso puede también percibir que es tu punto débil en algún momento, ¿no? Porque si tienes, por ejemplo, artrosis, pues sí que hay algo diferente, O ¿no? una A nivel lesión antigua. estructural, una lesión antigua, el cerebro percibe un peligro, de alguna manera lo ha aprendido y ¡pum!, activa el dolor. Fijaros qué interesante que ha pasado de puntillas mía que con la hipnosis te pueden hacer tener dolor, porque el cerebro cree que tiene que encender dolor. O sea, no siempre el dolor se debe a una lesión, que es lo que todos percibimos o nos han enseñado en el cole o en nuestra experiencia. No siempre dolor es sinónimo de lesión. Y a mí, por ejemplo, si me hicieran un chequeo profundo, seguro que me encontrarían cosas en la espalda, seguro. Pero eso no es lo responsable del dolor. No es la No es causa, no es la causa-consecuencia, causa, exacto. exacto. Bueno, entonces tú habías descubierto esta teoría, incluso te has formado en ella, ¿verdad, Mía? Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Pues fue una pasada. Fue empezar a buscar y vi que había un centro en Estados Unidos que se dedicaba a formar personas para que fueran facilitadoras de esta terapia. Me puse en contacto con ellos, me formé y dije, allá que voy. Allá que voy, porque claro, es algo que cuando aprendes, cuando ves que es posible y te formas en ello, es como unas ganas enormes de que todo el mundo se dé cuenta, se ponga en marcha y empiece a liberarse del dolor crónico. Yo una vez estaba en el Mercadona de mi barrio comprando y escuché que una mujer decía que su hijo tenía migraña. Arranqué un trozo de mi lista de la compra y puse Arturo Goicoechea y se lo di, porque es que cuando sabes que hay solución, que se puede, que lo has probado todo, ella y yo hemos tenido durante más de una década dolor crónico. Es que los que nos estáis escuchando es lo mismo y cuando encuentras la solución, que es a la vez fácil y a la vez difícil, ¿no? Pero que existe esa posibilidad, te dan ganas de decírselo a todo el mundo y por eso tengo aquí a Mía y os pondré por abajo en los enlaces, comentario destacado, etcétera, su página web, su contacto, etcétera, por si queréis seguirle la pista y estar pendiente de todo lo que comparte Mía. Bueno, Mía, entonces tú fuiste avanzando, mejorando y actualmente vas, pues eso, enseñando a otras personas estas herramientas de la terapia de desprogramación del dolor crónico. Y me gustaría que compartieras algún caso, algún ejemplo, algo que te haya impactado en estos años y que digas, mira, este caso puede inspirar a otras personas. Pues me es difícil. Me voy a contar, si quieres, tres chiquititos, Vale. muy leves, ¿vale? Uno, por ejemplo, fue el primero, la primera persona que nos envió un WhatsApp diciéndonos simplemente a mí y a una compañera, simplemente con la entrevista, se me ha ido. Fue como, ¡buah! Primer pelotazo, ¿sabes? Esto funciona, también hay que creérselo un poco, ¿no? Sí, fue como, gracias, impresionante, ¿vale? Que eso ya lo sabía, ya lo había estudiado, ya lo había visto, pero bueno, fue el primero por mi parte, ¿no? Que sucedió de esta manera tan espontánea. Una de mis primeras clientas, tras la segunda sesión, me dijo, se ha ido el dolor. Esta mujer tenía unos 60 años, llevaba 20 años con dolores, tomando todo tipo de medicación. Y tras 2 semanas me dijo, mira, se me ha ido el dolor de cabeza, el dolor de espalda, también tenía un montón de diferentes lesiones y fue como agua bendita. Claro, eso te da a ti un subidón, ¿no? Seguimos trabajando, ¿no? Porque aunque muchas veces el dolor se va, siguen apareciendo pues molestias y bueno, hay luego que practicar para que luego esto pues no recaiga, no vuelva para atrás, ¿no? Hay como que darle más consistencia. Y luego pues otra persona fue, por ejemplo, una mujer también que llevaba 30 años cojeando con bastón, con zapatos ortopédicos, con el típico zapato ortopédico y antes de finalizar el proceso ya estaba haciendo trekkings. Madre mía, caminando por la montaña después de la cojera y de todas las dificultades, madre mía. Mi caso más espectacular, os lo pongo aquí arriba de mí, es el caso de Ángel, que él me descubrió a mí con 68 años, creo, y eliminó sus migrañas después de 56 años crónicas y diarias en 2 semanas. No es lo habitual es un proceso, sí, pero él lo logró rápido. ¿Y nos puedes dar 3 pinceladas para acabar de en qué consiste esta terapia que estamos todo el rato hablando de reprocesamiento del dolor? Tiene 3 pilares, ¿no? Sí, son 3 pilares. El primer pilar es hacerle entender al cerebro de que realmente no hay nada peligroso a nivel físico,
El segundo pilar sería, bueno, el segundo o tercer pilar va entre el sistema nervioso y lo que serían las emociones, ¿no? Porque al final el cerebro y el sistema nervioso están unidos, son uno. Nosotros lo partimos porque así lo estudiamos, ¿no? Pero están totalmente unidos. Y si yo tengo un sistema nervioso desregulado, ¿qué pasa? Que el cerebro está ahí, lo está percibiendo y cuando percibe peligro lo que hace es activar el dolor. Y cuando yo tengo emociones, no las gestiono o tengo emociones antiguas, ¿no? Pequeños traumas o situaciones que no he gestionado del pasado, muchas veces es como que se quedan encapsuladas en el cuerpo y tienen que salir, tienen que emerger, ¿no? Entonces, pues cada vez que pasa una situación similar, ¿no? Se activa ese viejo dolor, ¿no? Esa capsulita, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y cuando no gestionamos las emociones, pues que al final es escucharlas, ¿no? Adecuadamente entenderlas y dejar que sigan su ciclo, pues claro, eso al final desestabiliza y el cerebro, pues claro, está ahí, está en contacto, percibe un peligro y lo que hace es activar el dolor. Entonces, por una parte lo que hacemos es reprocesar con el cerebro, ¿no? El procesamiento de patrones neuronales de miedo y hacerle entender de que en realidad no hay ningún peligro físico y que puede dejar de activar el dolor. Es más, tiene que dejar tenemos que enseñarle como un niño pequeño que está aprendiendo a andar realmente, ¿no? Con información, viendo casos, etcétera, etcétera. Y por otro lado es la parte más activa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que es donde realmente también hay un trabajo pues, a nivel emocional, el sistema nervioso, y también a nivel corporal, ¿no? Porque el cuerpo también dices, tengo miedo de mover, de hacer estos gestos porque se me activa el dolor, entonces lo que hacemos es un trabajo integral, ¿no? De cuerpo, mente y emociones y sistema nervioso, ¿no? Claro, como veis es como un puzzle de piezas, ¿no? Como comentábamos, en donde hay que hacer intervención a diferentes niveles, ¿no? Regular el sistema nervioso, resolución de conflictos pasados y presentes, gestión emocional, relajación muscular, mindfulness, ¿no? Acercamiento del dolor, no resistencia al dolor. Es un conjunto de cosas que puede parecer complicado, pero que en realidad no lo es. Es un conjunto de pasos que el cerebro va entendiendo y con el aprendizaje deja de detectar peligros donde no los hay y de no encender los síntomas protectores, tensión muscular, bruxismo, contracturas, fatiga, dolores, etc. Así que la diana, el objetivo siempre es el cerebro, ¿no? Y una parte importante es los pensamientos conscientes que hacemos acerca del dolor, ¿no? Y sobre todo, yo digo, evitar. No evitar el moverse, las comidas, porque eso va construyendo el miedo. Exacto, pero eso lo aprendemos generalmente con el primer pilar, ¿no? Cuando entiendo lo que realmente está sucediendo, ya no hay incertidumbre, entonces dejo de tenerle miedo. Exacto. Que esa es una de las cosas principales que todo el mundo dice, que es wow, he dejado de tenerle miedo. El miedo es la gasolina, es la gasolina de la migraña y hay que dejar de echarle combustible porque esto está ahí. Exacto, lo que pasa es que cuando no lo sé, claro. No sé qué es lo que pasa, ahí viene el miedo. Pero en el momento que entiendo qué es lo que está sucediendo, cómo funciona, ¿no? La neurobiología del dolor, cómo funciona mi cuerpo, cómo funciona el dolor, desde ahí un entendimiento, una comprensión y una compasión también importante. Y yo creo que ahí está el kit de la cuestión. Dejas de tener miedo, entonces ya puedes hacer más cosas y de ahí empiezas a ganar lo que digo yo, las evidencias, que es lo que trabajamos mucho en el reprocesamiento del dolor crónico. El crear evidencias cada día de que realmente es dolor neuroplástico, es aprendido y lo estoy desaprendiendo. Estas evidencias son las pruebas, es decir, el 100% de las veces que llueve tengo migraña, no. Y reflexionar sobre ello, porque a veces lo damos como por certero, todo eso que nos dicen, la migraña es para toda la vida, se debe a los cambios climatológicos, a los cambios hormonales, pero cuando te paras a pensar te das cuenta que no, y eso es lo que te permite desprogramar en parte el dolor crónico. Bueno, ya habéis visto que Mía habla súper bien, es de mi barrio, es guapísima, inteligente, o sea que si algún día a mí me pasa algo, le dejo el canal a ella y ella tira, ¿eh? No os preocupéis por mí, que ella me sustituye. Yo hubo un tiempo que dije, ay Dios mío, lo que hago yo solo lo hago yo, ¿no? Pero ahora no, ahora están saliendo un montón de profesionales como tú, de los que me siento muy orgullosa y que estáis pues exponiendo y cada vez más desde el paso hormiguita, ¿no? Sumando y haciendo de semilla para que todo el mundo sepa esto, porque dan ganas de abrir la ventana y decir que el dolor crónico se cura, que la migraña se puede desenchufar, ¿no?
Porque hay muchas totalmente. personas atrapadas aún en ese infierno donde ella y yo hemos estado. No os Mm, olvidéis que estamos aquí ahora de jaja, sí, de sí. cháchara, pero yo tenía 20 migrañas al mes. No sé tú Tela, cuál era tu ¿eh? intensidad o... Pero bueno, tú tenías Pues muchos yo tenía dolores, de o sea, tú todo, tenías ¿no? de todo. Así que... Bueno, Mía, pues hasta aquí hemos llegado. Ha ido muy bien. No sé si tú quieres hacer alguna aportación más o qué le dirías a estas personas que te acaban de conocer. Bueno, en realidad, pues que lo que suelo decirle a todo el mundo, que no hay que perder nunca la esperanza, ¿no? Es el primer tema, además de mi programa, de nunca tires la toalla, nunca, 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 porque, porque realmente hay solución, ¿no? No solo esta, hay diferentes programas similares, ¿no? Que realmente te pueden ayudar y al final quien la sigue la consigue, la persistencia finalmente vence, pero tenemos que poner, ¿no? esa parte activa y de empezar a interesarnos, ¿no? Con curiosidad de qué es lo que me puede estar pasando, entender de que el cuerpo necesita estar en armonía y que, ¿no? Como decíamos antes, con las diferentes piezas, ¿no? Cuando entiendo cómo funciona mi cuerpo y lo armonizo, desde ahí solo puede pasar una cosa, que es la salud y el Exacto, bienestar. exacto. Me gustaría puntualizar ya para acabar que hemos hablado de casos espectaculares, pero no son los habituales. Yo tardé Mm, un año en desenchufar mis síntomas, así que no exacto. os frustréis, no hay que dejar tirar la toalla, como decía Mía, pero hay que ser consciente que muchas veces esto requiere su tiempo. Pero después de 30 años con dolor crónico, ¿de qué te viene ya de 4 meses, no? Exacto. Lo importante es ir enseñando al cerebro para que éste lo vaya integrando. Bueno, Mía, pues de nuevo muchas gracias por haber venido hasta aquí. A ti. Ahora nos vamos a ir a comer, a hablar de los profesores que teníamos y eso. Y muy contenta de haberla tenido aquí para que veáis que es posible. Yo de nuevo os traigo la evidencia y la evidencia es mía, de cuerpo presente aquí, de que se puede dejar de vivir sin dolor crónico y recuperar una vida que es posible. Así que muchas gracias y un abrazo. Hasta luego. Adiós, gracias.